Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este video, mi nombre es Ludwig Hense. A este video que me habían pedido, ya habíamos sacado un video acerca de unas recomendaciones de películas para internacionalistas, donde tocábamos temas, bueno, tocan los temas de las películas, algunos cuestiones históricas a nivel internacional, y bueno, estábamos recordando algunas películas. Y me pidieron más recomendaciones, dimos 5 la vez pasada, si no han visto el video, chéquenlo, está por ahí en las redes. Y ahorita vamos a presentarles otras 5 películas recomendadas para internacionalistas. Y bueno, en principio yo les recomiendo que vean, estas no son las películas ni más importantes ni más famosas, pero sí que tocan algunos de estos temas acerca de conflictos internacionales. Y aunque en algunos casos las películas no son tan buenas, son clásicos que hay que ver antes de poder ver otras, ¿no? O sea, son referencias que tenemos que haber visto para poder conocer. Y sobre todo también, ahorita nos estábamos refiriendo sobre todo a películas en las cuales el contexto histórico está muy apegado a la realidad, ¿no? No vamos a recomendar películas que tengan elementos fantásticos, sino que realmente podamos de alguna manera transportarnos al momento y vivir un poco más de cerca lo que sucedió en esa época. También les recomiendo mucho que la vean en el idioma original, con subtítulos, evidentemente, porque muchas veces el sonido, pues la actuación de los actores acerca mucho, ¿no? Las emociones, la forma de hablar, transmiten mucho de la emoción que se está representando en la película. Y aunque a veces es más cómodo escuchar en el idioma en español, pues, les recomiendo mucho que las escuchen en el idioma original y, bueno, las vean bien concentrados, ¿no? Esta primera película la vamos a ubicar acá aproximadamente en el año 1965, Apocalypse Now. Ya habíamos recomendado una película la vez pasada acerca de la guerra de Vietnam. Y bueno, hay muchas películas acerca de la guerra de Vietnam, así como hay muchas películas acerca de la Segunda Guerra Mundial. Pero queríamos, bueno, ahorita recomendar esta en particular, que también es un clásico. De esta película se ha hablado mucho. El director fue Francis Ford Coppola. Y se ha hablado mucho porque fue una película que le representó grandes pérdidas a este director. Se prolongó durante muchos años la filmación de esta película. Y bueno, tuvo muchas peripecias, ¿no? Para poderla concluir. Esta película que trata de la guerra de Vietnam, en el momento en el que Estados Unidos entra a la guerra. Acuérdense que antes la guerra de Vietnam estaba liderada por Francia y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no puede atenderla porque pues Francia perdió la guerra, Estados Unidos entra en su lugar y empieza a tomar las riendas de esta guerra y bueno, lo que sucede a partir de ahí está planteado en esta historia, en esta película en la que, bueno, la recomendamos aquí para que la vean, es un clásico, es una perspectiva a partir del ejército estadounidense y bueno, ahí está la primera recomendación, Apocalypse Now. Vamos a irnos cronológicamente a nivel histórico, porque la siguiente película también tiene que ver con la guerra de Vietnam. Pelotón de 1986, la película, y bueno, nuevamente nos volvemos a ubicar en esta época, en este lugar, en Vietnam, a partir de la intervención de Estados Unidos. Esta también es una película muy importante, muy icónica de la época. Hay enfrentamientos y es la perspectiva un poco también de cómo los estadounidenses van modificando su perspectiva, bueno, los combatientes, ¿no? Sobre todo van modificando su perspectiva una vez que llegan al lugar, ¿no? Llegan a la guerra y acuérdense de toda la locura que se vivió en este territorio y cómo las diferentes compañías militares de Estados Unidos cometen muchos asesinatos, ¿no? En tierra vietnamita. Y bueno, esta película también es importante. Nosotros la mencionamos aquí, Pelotón, porque bueno, es de la misma época justamente y bueno, amplía mucho la perspectiva que se puede tener sobre la guerra de Vietnam. La tercera película que vamos a recomendar es, bueno, es más reciente, es de 2017.
pero también nos va a transportar a esta época y a este lugar, ¿no? Pero en otro país. Vámonos a Camboya, justo después de que termina perdón, la guerra de Vietnam, aquí en Camboya. Acuérdense que todo esto tiene mucho que ver con el conflicto de la Guerra Fría y este apoyo al socialismo y al capitalismo por parte de las potencias de la época, la URSS y de Estados Unidos. Y acuérdense que, bueno, en este lugar, en Camboya, se estableció un régimen socialista muy férreo, muy duro en contra de la población. Y bueno, esta es una historia acerca de una familia que, bueno, todo lo que sufre a partir de este conflicto, ¿no? Que se desarrolla en Camboya desde 1975, que es cuando termina la guerra de Vietnam, hasta 1979, en donde el régimen socialista, bueno, tiene una intervención muy fuerte en este país. Vamos a ubicar la siguiente recomendación, es también un poco más o menos de la época. La película, bueno, la película es del 2015, pero hace referencia a una guerra civil que sucedió en 1967. Vámonos aquí abajo, estábamos en Asia. Vean cómo el fondo de la línea es de color morado y luego ya llegamos a la parte de África. Acá es donde vamos a ubicar nuestra siguiente película, justo en Nigeria. La película se llama Beast of No Nation. Se refiere, o bueno, hace referencia a este golpe de Estado, como decíamos, de 1967 en Nigeria y a la guerra de Biafra, ¿no? No hacen referencia directamente a esta guerra. De hecho, esta película podría representar cualquiera de los conflictos que hay en África. Acuérdense que, bueno, después de la descolonización africana, muchos de los países africanos en este momento, bueno, no en este momento en particular, pero sí en la década de los 60 se independizaron. Aquí tenemos muchos a partir de 1960. Y esto va el retiro de las tropas de los países colonizadores, en este caso de Francia, van a lograr, bueno, de Francia y de Reino Unido, que son los que se van en Nigeria, van a lograr que haya un clima de inestabilidad política en la región y muchos grupos de militares, de guerrillas, van a tratar de alcanzar el poder. Y bueno, en este camino, en estas guerras civiles que se dieron alrededor de todos los países, bueno, muchos países de África, lo que va a suceder es este fenómeno de los niños soldado, ¿no? De los niños que obligan a luchar en uno o en otro de los bandos y los secuestran. Y bueno, de eso trata un poco esta película, Beast of No Nation, que también recomendamos en Escritor Internacional. Y para la última película vamos a ubicarnos en 1980, pero vámonos hasta América. Aquí en la línea de tiempo me voy a subir temporalmente. Como ven, arriba pues tenemos los años, ¿no? Y podemos ver la perspectiva. Como decíamos, aquí está sucediendo la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya también, intervencionismo de Estados Unidos. Bueno, ahí está la línea, ¿no? Para que la puedan ver. Eh, si quieren consultar alguna cosa, pues les recomiendo que le pongan pausa, ¿no? Este es Medio Oriente, ahí en los conflictos pues, de las guerras de Medio Oriente. La película que vamos a recomendar se llama Voces Inocentes. Vamos a ubicarnos en América en el año de 1980. Igualmente, ya saben que en esta época, la intervención de Estados Unidos, aquí vemos muchos logotipos de la CIA, cómo fue. Aquí ya estamos en América, aquí están las banderas. Vemos cómo Estados Unidos intervino en muchas de estas, de estos países, de la política interna de estos países, otra vez haciendo referencia o haciendo alusión a esta Guerra Fría, para precisamente evitar la expansión del socialismo en América, en la zona de influencia de Estados Unidos. Y bueno, esta película, Voces Inocentes, habla acerca de la guerra civil en Salvador en 1980. Aquí lo tenemos, cuando empieza la intervención de Estados Unidos en la guerra civil y poco a poco pues se va extendiendo para apoyar al ejército en contra de los rebeldes socialistas que están en Salvador, ¿no? Bueno, ahí hay otra historia muy importante, esta de Voces Inocentes. En ese momento de guerra civil, los niños que tenían cumplidos 12 años eran obligados a marchar por las filas del ejército y a pelear por su país en contra de los socialistas, ¿no? Entonces, una película muy interesante de esta época
Igualmente la recomendamos en Escritor Internacional. Si tienen ustedes algunas otras películas que hayan visto, algunas que recomienden con temática de tipo internacionalista, envíennosla en los comentarios, anoten lo que opinan de estas, recomiéndanos nuevas películas y síganos para seguir al pendiente con toda esta información acerca de relaciones internacionales, historia, aquí presentada en la línea de tiempo de Escritor Internacional.